Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que es Diagnóstico de Vida. Estoy extremadamente contento el día de hoy porque un sueño se hace realidad. Ha sido un trabajo de mucho tiempo. Lo habíamos prometido a todos ustedes aquí en Total Play del 145, del 1+1. Encontrarnos en este espacio para hablar de la salud. Creo que es fundamental hablar de la salud en un tiempo donde nuestra sociedad pide a gritos en tener en contacto con especialistas, en un encuentro con visiones críticas de lo que está sucediendo. ¿Cómo resolver el gran paradigma de la salud? Invité a un grupo, a dos amigos muy queridos, que una de ellas es Angélica Mayén. Muchísimas gracias, Ariel. Que hemos coincidido en nos conocimos en un retiro. Así es, en un retiro. Y me encantaría que tú nos dijeras un poco cuál ha sido tu trayectoria en la parte de lo que es la sanación. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo empecé hace 7 años este camino y todo fue, como todo, es un parteagua de nuestra vida. Y decidí empezar por la técnica de Reiki. Empecé a estudiar Reiki, de ahí una cosa llevó a la otra, estudié Magnify Healing, estoy certificada por la Federación Española de Reiki. También estudié a los pleiadianos, que también es otra técnica de sanación, numerología Omkinkai, angeloterapia. Entonces, y otras técnicas también que poco a poco se han ido mezclando en mi camino, como también es la Kabbalah. Entonces, todo este pool de técnicas me ha llevado a ser sanadora y me ha llevado también a dar conferencias y cursos. Debo decirte, Ariel, que a mí me encantó este camino espiritual debido a que yo sané de endometriosis crónica y de fibrosis quística. Tenía yo desde los 90 con estas dos enfermedades y pues era el chocho, ¿no? Que ya aquí el médico nos dirá un poco. Y realmente lo sané, mi ginecólogo estaba admirado de que yo hubiera sanado. Y cuando le dije que lo que había hecho era haber cambiado todo mi estrés, toda mi actividad de estrés, porque antes era yo administradora general y coordinadora de 4 centros de trasplante de córnea, entonces el estrés a lo que da. Cuando yo cambié todo eso, pues obviamente todos los niveles, pues ahora sí que de estrés y todo bajaron. Y así fue como decidí empezar este camino y bueno, aquí sigo, encantada de la vida de estar aquí. Muchísimas gracias, Angélica. Yo creo que esa es la parte que a mí me gustó cuando creamos este proyecto, cuando se creó la idea de aportar un enfoque, yo creo que ecléctico, ¿no? Podemos decir, o podríamos decir hasta ecuménico, ¿no? Porque yo creo que la salud tiene que ver mucho con la parte espiritual, con la parte emocional. Creo que es una cuestión integral la salud. A veces dicen, bueno, vamos al médico cuando nos duele, o cuando creemos que estamos enfermos, traemos tos, pero no como una visión de vida, como una tarea de vida. Y quiero presentar también a un gran amigo también, que es Mario Citalán. ¿Cómo estás, Ariel, Angie? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, pues muy contento de estar en este proyecto, que precisamente lo que es hablar de salud. Hablar de salud, generalmente lo que vemos en primera instancia son a los médicos, ¿no? Por eso somos los que llevamos la batuta y llevamos el estandarte, ¿no? Salud, ¿no? Sin embargo, lo que es una realidad es que la salud es un equilibrio entre muchas situaciones, entre la situación, como mencionabas, emocional, la situación espiritual, la situación física, la situación social, la situación familiar. O sea, es una mezcla de muchas cosas que el ser humano tiene que ir buscando equilibrar a lo largo de su vida. Este equilibrio es difícil por múltiples situaciones, pero es difícil porque no tenemos como que las líneas, ¿no? Como no tenemos el coacheo o cómo dirigirnos a esa parte. De ahí que Diagnóstico de Vida tenga esta función, pues no vamos a entregar el hilo negro. Yo creo que el hilo negro ya lo tiene cada una de las personas de nuestro auditorio. Lo que venimos a decir son nuevos puntos para cómo hacer una bufanda o un suéter. Esto es dar nuevas líneas de cómo estar mejor. ¿Por qué tengo esta visión? Platícanos de tu trayectoria, porque es muy importante. Yo soy médico de formación o de deformación, como lo quieran ver. Soy médico, me especialicé en adicciones, soy médico especialista en el tratamiento de las adicciones, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual, soy psicoterapeuta grupal interaccional, tengo también la formación como acupunturista y bueno, me he dedicado a la docencia, me he dedicado también en algún tiempo, estuve en radio, doy conferencias a toda la República Mexicana con respecto a prevención de adicciones, tengo un proyecto que se llama Proyecto Humano de Desarrollo de Proyectos y Desarrollo de Empresas. En fin, todo lo que he realizado a lo largo de mi vida va en relación al ser humano. Al ser humano como persona, como ente integral, como ente holístico. Ayer mencionábamos en el noticiero de Alejandro, ¿no? Esta palabra holística que se escucha así como muy rebuscada, como muy esotérica, pero holístico es reunir todos los componentes de algo para entenderlo y para que tenga un impacto. Entrando en materia, les hago una pregunta.
¿Por qué hay una disociación entre la parte holística o la parte que considera que el espíritu es el que sana y la parte meramente científica? Porque esto ha sido un paradigma en los últimos 50 años, ¿no? La ciencia dice una cosa y la parte espiritual dice otra. Entonces, la idea del programa es esta, fundamentalmente, encontrar que es una totalidad la salud. ¿Por qué hay esta disociación? Pues bueno, los médicos, la ciencia se posiciona a razón de que se puede medir. Si algo se puede medir, se puede comprobar. Claro. O sea, yo te puedo decir que tú eres diabético porque tienes una glucosa de arriba de 150 y que se sostiene por un cierto periodo de tiempo y que tiene aunado una serie de síntomas y signos que se pueden medir a través de un estetoscopio, a través de un baumanómetro, a través de ciertas medidas. Todo es medida. O sea, lo que es tangible. Lo que es tangible. Lo que es tangible. Entonces, bajo esa óptica, nosotros, la ciencia se fue posicionando. Claro. Lo que es demostrable y repetible es científico. Lo que no lo puedes repetir es otra cosa, es todo menos ciencia. Ya no es ciencia, porque no entra dentro de ese parámetro. Ciencia, claro. No significa que porque no sea ciencia no sirva. Eso es muy importante señalar, ¿eh? Es muy importante señalar. No significa que porque sea ciencia, no sea ciencia no sirva. Yo curo de empacho, por ejemplo, ¿no? Es como que un médico le jala la columna vertebral. Yo hago pellizquitos en la espalda, dentro de la medicina tradicional china se hace. Entonces, cuando les digo, no, esto no es de medicamentos, luego cura de empacho, me quedan viendo con ojos de... ¿Cómo? ¿Qué utiliza usted, doctora? Entonces, claro. Es eso, ahí es donde nos separamos. Sí, de hecho, bueno, hubo mucho tiempo en que estaba todo separado. La ciencia de los espirituales, ¿no? Del gobierno, todo está, bueno, de lo económico, de las finanzas, todo estaba como separado y todavía como especialistas. Entonces, obviamente, a la ciencia que le interesa, pues la farmacéutica. Entonces, se empieza a desarrollar la farmacia y empezamos a dejar todo lo que no es ciencia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene clasificadas 27 técnicas y también por bloques, si es medicina científica, comprobable, demostrable, si no es, obviamente le llaman ahora integrativas, medicina integrativa, y la medicina integrativa también está seccionada en fragmentos como la herbolaria, si es con plantas, si es energética, si es de movimiento. Entonces, cada uno tiene su englobe. Eso realmente fue durante mucho tiempo. Actualmente hoy se busca ese merge, se busca esa integración y por eso se llama ya medicina integrativa. Tuvieron que reconocer al final del día, la Organización Mundial de la Salud tuvo que reconocer que tanto en América como en África, como en Oceanía, como en otras partes del mundo, salvo, Estados Unidos también lo tiene con los indios, pero menos, igual que Europa, ¿no? Entonces, pero en África y en Latinoamérica sobre todo, hay medicina tradicional. Y en China también, en Asia, ¿no? También en Asia hay medicina tradicional, en todo Asia hay medicina tradicional. Y no tuvieron que otra más que reconocerlo, porque hay comunidades que no aceptan a la ciencia, justamente, que han ido con el ¿Podríamos decir que la misma evolución de la ciencia que viene con la evolución de las sociedades, voy a decir una palabra un poco fuerte, pero pervirtió la idea de lo que es la sanación, la salud? O sea, ¿se volvió un negocio? Mira, pensemos cómo surge la ciencia. La ciencia surge de la filosofía. Y la filosofía es intentar dar respuesta a algo, a un fenómeno que tú ves y dices, caray, ¿de dónde vendrá esto? ¿Cómo será? Y cada persona tiene una forma de llegar a entender un fenómeno, ¿sí? Cada persona tiene una forma. Conforme ciertas personas se reunieron que tenían la misma línea y el entendimiento de cómo se resuelve un problema, se empezó a generar el conocimiento científico, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando estudiaba en la primaria, todavía me acuerdo, imagínense, wow. ¿Qué memoria? No, ¿qué memoria? Mi memoria es excesa. Curaba con sanguijuelas. No, yo todavía estudiaba en papiros, pero bueno, luego les cuento esta historia. Cuando yo era niño nos decían acerca del conocimiento empírico y el conocimiento científico. Me acuerdo cómo nos lo metían en la clase de biología. Conocimiento empírico es aquel que es por la experiencia, ¿no? La persona que iba caminando por cierta parte se caía en un agujero, ya no se levantaba. No, pues ya no hay que caerse porque ya no se levantaba uno, ¿no? Exacto. Y que vendía más que nada de un proceso de observación, ¿no? Si tú veías que si a alguien se le caía en una cierta área, de una cierta altura, ya no se levantaban, decían, altura, caída, muerte. No, ya no lo repito. Exacto. Entonces empezó así. Cada quien empezó a observar el fenómeno y le dio una visión. Entonces, en ese momento empezó a tratar de reproducir lo mismo, ¿no? Vamos a ver si es cierto, lo repito varias veces y se repite, entonces eso es la verdad. Claro. También hay que entender que la base científica está basada también en la herbolaria.
¿no? O sea, la mayoría de los medicamentos están basados, una parte química, sí es cierto, pero también otra parte tiene que ver con la sustancia de la planta. Por eso también se dice que la gente que quiere solamente tomar herbolaria o tés, que son sanadores, también tienen que ir con un experto porque no te puedes tomar tampoco cualquier cosa, ¿sí? Con alguien que conozca. Entonces, en un tiempo solamente la gente volteaba a ver toda la parte científica, pero hoy en día cada día está más abierto a ver la parte integrativa o la parte, ¿cómo se llama?, de medicina complementaria o de medicina integrativa ahora, para que podamos integrar todo, o sea, es todo. Estamos hablando de que en la nueva era plantea una forma de vida, digamos, en armonía. Sí. En términos de salud, entender que la salud es toda una tarea cotidiana en cuanto a todo lo que haces durante todo el día, que te va a enfermar o te va a aliviar. Es muy curioso, amigo, es muy curioso, querido auditorio. Muchas de las cosas es regresar a los orígenes, ¿no? Ahora pagamos por subirnos una máquina para correr, cuando anteriormente pues andábamos corriendo pues para que no nos agarraran los animales, lo que sea. Y entonces eso nos mantenía un corazón fuerte, un sistema pulmonar efectivo, etcétera. Entonces, muchas de las situaciones que permitían al ser humano ser fuerte contra infecciones, contra enfermedades, se está regresando a esos orígenes, y precisamente esos orígenes son la herbolaria, esos orígenes son la observación, la integración, etcétera. Y esos orígenes nos habla de Total Play 145 de 1+1, que la invitación es que nos sigan. Estamos en Facebook como Diagnóstico de Vida TV y en Twitter estamos como Diagnóstico TV. Así es. Los invitamos. Vamos a regresar en un momento. Los invitamos a que nos escriban, que opinen, qué les parece el programa. Yo soy Ariel López Padilla, Angélica Mayén y Mario Alberto Citarán. Ahora regresamos. Pues ya estamos de regreso en el programa Diagnóstico de Vida. Recordamos las redes sociales, por favor, Mario. Por supuesto, es Diagnóstico de Vida TV a través de Facebook y nuestro Twitter, @Diagnóstico TV, para que estén con nosotros. Es muy importante que se comuniquen con nosotros, que nos manden pues lo que están opinando acerca del programa, y sobre todo temas, ¿no? Los temas son fundamentales para saber hacia dónde dirigimos este barco. El tema de la salud es enorme, es vasto, es increíble, y la idea es tener un contacto directo con la comunidad, directo con nuestro auditorio, que es muy importante. Sí, yo creo que tenemos muchas dudas normalmente, y hasta que vamos con el doctor le preguntamos. Entonces, la idea del programa es que si esas dudas, esas inquietudes hacernos saber y nosotros poder interpretarlas, ¿no? Porque vamos a hablar un poco del tema. ¿Qué es lo que enferma? ¿El entorno o tú mismo te enfermas? Tú mismo te enfermas, son los sentimientos, emociones, pensamientos que le metes. O sea, realmente no es solo la comida, el alimento físico, ¿no? Frutas, verduras, carne, no es solamente eso lo que te enferma. Por ejemplo, tú saliste a correr y te cayó una tormenta de lluvia y entonces te resfriaste. Falsas creencias limitantes, porque en algún momento te dijeron que si salías a correr lloviendo te ibas a enfermar. Si no, no aguantarían los maratonistas en Nueva York. Exacto, por supuesto. Hasta los rayos, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿tenemos la capacidad de atraer la enfermedad? Fíjate que eso es un condicionamiento. Realmente los seres humanos está demostrado que tenemos la capacidad de que cuando nos decimos algo nos convencemos tanto que nos sucede. Claro. Hay alteraciones tal como la pseudociesis, por ejemplo, que es el embarazo psicológico, donde la mujer está tan convencida de que está embarazada, aunque no lo esté, que tiene salida de leche a través de los senos, que aumenta su abdomen, que tiene corte de la menstruación, ¿no? Y que se siente con todas las molestias del embarazo, aunque no esté embarazada. Porque ella está tan convencida que así es, que su cuerpo se convence que así es y hace los cortes que debe suceder. Obviamente no hay producto. Eso es lo interesante. Cuando analizamos este tipo de situaciones, vemos esta situación a nivel médico, es donde decimos, caray, claro. ¿Y esto de dónde viene? ¿No? Es el poder de la mente. Esa mente que anteriormente la veíamos como algo de ciencia ficción y que realmente hoy sabemos que es una situación energética, por eso es que la medicina ya se une. Claro. A Hace poco acaba de reconocer justamente de precisamente que es donde ya nos unimos y precisamente eso es lo que va a favorecer a los que servimos primordialmente, que es precisamente a nuestros pacientes. Mario, ¿cómo se define el concepto, Angélica, de salud dentro de cada una de tu parte alopática y desde la parte holística? Desde la parte holística, salud es prácticamente la sanación o darle
una forma diferente de ver al espíritu, a ver hacia ti, hacia adentro. Y curación es la parte física. Aquí sí nosotros lo dividimos, ¿no? Salud es regresarle, ¿sí?, la sanación a la parte interna tuya. Y hablando interna, estoy hablando como espíritu. Y la curación es la parte física. O sea, que una vez que estás sanado, o sea, que estás integrado en tu espíritu, puedes curarte. Así es. O sea, sanar es una cosa y curar es otra. Y curar es otra. Mario. Y fíjate, a nivel de medicina nos basamos a la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la salud es el completo equilibrio biopsicosocial, que traducido al español, claro, es el equilibrio en que tu cuerpo funcione, en que tu mente funcione y en que tu capacidad de relacionarte con los demás seres humanos esté estable de tal forma que no estés conflictuado, que como dicen los chavos no estés sacado de onda, no te engoriles, no tengas tristeza a lo bárbaro. Entonces, que haya una armonía tal en que las personas estén sonrientes, contentas, felices. Claro, entonces, pero ahí lo que se le va es la parte espiritual. Sí. Ahora, han cambiado los paradigmas, ¿no? Sí. O sea, el paradigma es como la idea fija de lo que tenía que ser la salud. Porque empieza a emerger toda la cultura, como tú lo mencionabas en un principio, tradicional. O sea, empieza a encontrar la gente y también en ese camino encontramos pues mucha charlatanería, ¿no? Entre falsos gurús, piedras mágicas, pomadas, y donde empieza la parte peligrosa del asunto. Es que ¿no? es ahí el problema, porque como no los podemos medir, a nivel médico, cualquier persona se puede decir que hace sanación. Se agarra el ramalazo. Sí. Y se pone, se viste de blanco, habla de cierta manera, dice que está levitando. En YouTube hay un montonal de historias que hablan sobre este tipo de situaciones. Personas no serias, ¿no? Hay personas que hacen acupuntura con un curso de 5 días y que ya se dedican a hacer acupuntura. ¿No? Yo hago acupuntura, pero obviamente me preparé por 2 años. O sea, al no tener una cultura de la salud, nos hace vulnerables también, porque entonces cuando nos sentimos enfermos recurrimos a la que nos dé la carta, al tarot, Yo creo que va por todos lados, tanto alópata como integrativo. Yo creo, o como medicina tradicional, yo creo que en las dos partes hay de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay médicos alópatas y psicólogos que quieren tener al paciente ahí porque están creando su ronchita de su negocio, ¿no? Lo mismo pasa del otro lado, ¿sí? Yo en mi caso, yo doy 3, 4 terapias, si en la segunda y la tercera terapia el paciente no avanza y nada más va a quererse sentir bien, yo ya no lo atiendo. O sea, se vuelve algo como hedonista, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que el paciente avance, ¿no? Que tenga una sanación, que yo lo que quería acotar hace ratito es que hoy en día se ve sanación en todos los niveles, a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel espiritual, a nivel finanzas. Salud es como integrar todo, a nivel familiar también, porque ya no podemos irnos nada más de un lado, ¿no? Sino que tiene que ser todo integral. Pero mucha gente me dice, es que ¿cómo es posible que tú, si a la segunda, tercera terapia la gente no avanza, tú ya no les das la terapia? Porque no quiere avanzar. Realmente hay personas, y no sé si Mario compartirá la idea conmigo, de que hay personas que sacan un provecho de estar enfermas. Para manipular su entorno. Para manipular. Se llaman ganancias secundarias. Las ganancias secundarias son muy útiles para muchas personas, ya que precisamente tienen un dominio del entorno. Cuando tú estás enfermo, pero no estás enfermo, entonces tienes la posibilidad de hacer que las personas hagan lo que tú quieres porque tú necesitas y estás malito, ¿no? Entonces, es lo que se quejan mucho las mujeres, de que cuando a los hombres nos dan un catálogo, ¿no? Estamos, ¡ay, no está gripa, me siento mal! O también, ahora sí que te toca revirar que dicen, mujer enferma, mujer eterna. Por supuesto. Y son situaciones que vemos día con día. Y es una realidad, en la cuestión de la manipulación sí existe eso. Sin embargo, también hay que delimitar, ¿no? Que hay situaciones muy claras en la cual la medicina alopática ha hecho que el ser humano viva hasta los 70, 80 años, ¿no? El ser humano vivía hasta los 40, 50 años, hace 120 años aproximadamente. La esperanza de vida era muy corta. Entonces, hablábamos que por eso las mujeres se embarazaban desde los 15 años, desde los 14, 15, 16. ¿Por qué? Porque no les quedaba mucho tiempo para crear un niño. Y entonces, conforme la medicina fue evolucionando, fueron controlándose las enfermedades, la vida se prolongó. Sin embargo, es una realidad que esta prolongación de vida no necesariamente fue con calidad.
¿sí? Porque tenemos una prolongación de vida, o sea, vivimos más. Vivimos 70, 80 años, pero el problema es que si no nos cuidamos desde el punto de vista mental, físico, espiritual y emocional, a los 50, a los 50 estás terrible, a los 50 estás terrible, te ves decrépito, no te puedes amarrar los zapatos, toses por todo es como aquella película de Elsa y Fred, ¿no? Claro. Que tomaba pastillas para todo, ¿no? Lo que faltaba era el ímpetu para vivir, ¿no? Para vivir, el motivador. Entonces, tenemos esa dualidad donde todo para dar un servicio a un ser humano es útil, ¿no? Tanto los fármacos, tanto la cuestión holística, tanto la herbolaria, la energía, la acupuntura. ¿Cuál es el balance? Entonces dirán, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Voy con el médico? ¿Voy con el sanador? ¿Voy con el acupunturista? ¿O qué hago? Realmente tenemos que darnos cuenta que para saber qué tenemos es hacernos responsables de lo que realmente siento. Porque ahí es donde parte gran entorno de la unión entre lo holístico, las emociones. Las emociones son la base del ser humano y está demostrado que el ser humano lo primero que hace es emocionarse, después razona y al último se acuerda. Bueno, yo estoy emocionadísimo de tenerlos en el programa, de que seamos un equipo y más que nada muy emocionado de que estemos presentes ante un público que esperamos se comunique con nosotros y para eso pues, los invitamos en nuestras redes sociales que son... Claro, en Facebook nos encuentras como Diagnóstico de Vida TV, igual que en Twitter. Tenemos WhatsApp 55 28 98 90 08. Mándanos un WhatsApp y también un teléfono directo que es 55 59 02 62. Repíteme el WhatsApp porque no me dio tiempo. Justamente en este momento estaba yo viendo que estaban diciendo el número telefónico y dice, espérame, justo estoy llegando. Creo que ya agarramos la libretita, ya tenemos la pluma y en este momento creo que nuestro editor ya lo tiene. Ahorita regresamos y lo anotamos bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos aquí con Angélica, con Mario. Es que uno está al pendiente, la verdad, uno está al pendiente del monitor y el regreso. Ustedes, amigos, no saben todo lo que sucede detrás de un set de televisión. Esperemos que algún día, dentro de lo que podamos, hacerles partícipes de cómo funciona un set de televisión para que vean todos los miles de detalles que tenemos que estar al pendiente de los que estamos aquí enfrente a las cámaras con ustedes. Y vamos a volver a un tema que estábamos, primero, el WhatsApp, ¿verdad? Claro, el WhatsApp, espero que ya tengan con qué anotar, un papel. Es 55 28 98 90 08. Bueno, Iván, yo creo que por ahí va a aparecer un cintillo con todos los datos. Ahora, vamos a regresar a un punto que a mí me parece muy importante, Angélica, Mario. La ciencia es obviamente irreemplazable, porque hay tratamientos como el corazón, como la neurocirugía, que no se pueden cuestionar los tratamientos alopáticos, pero de alguna manera la falta de recursos muchas veces hace que la gente vaya a recurrir con el brujo de la esquina. Pero también en esta parte emerge la medicina tradicional, claro, que sí tiene grandes representantes, claro, como las parteras, que son realmente el símbolo de una comunidad, ¿no? Y el curandero también, Ariel, Mario. Realmente que hay comunidades aquí en México y en todo el mundo. Los chamanes incluso, los chamanes, ¿no? Y en todo el mundo, donde la gente está acostumbrada, y así hay que recordarlo también, que en épocas anteriores, pues en los prehispánicos también se curaba a través de hierbas y a través de toda una serie de cosas, y así era como curaban y mandaban traer al brujo para que curara y todo esto. Todavía se sigue haciendo en gran parte de las comunidades indígenas de nuestro país y en el interior de la República. Que no lo conozcamos no quiere decir que no exista, ¿sí? Y lo mismo pasa a nivel internacional. El hecho de que no se conozca no quiere decir que no exista o que no se esté llevando a cabo. Esa es una realidad. ¿Podríamos hablar un poco de un despertar de conciencia en cuanto a que nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de elegir cómo curarnos o cómo sanar? Sí, y también somos autocurables. Tú decías hace rato que algo muy importante de lo que platicábamos era la prevención, ¿no? No somos un país de cultura de prevención, realmente, ¿no? Hablando de México, hay países como Cuba o como otros países que sí tienen la prevención. China.
Sin embargo, las personas que ya están enfermas también tienen que tener una esperanza de que se pueden curar y de que pueden sanar, ¿no? Entonces, yo sí creo que hoy en día todo es de una manera integral. De nada sirve que vayas y te operes y, por ejemplo, no sé, o ahora que estamos en el mes del cáncer, que toda esta campaña del cáncer, si no vemos también qué es lo que está provocando el cáncer, ¿no? Mario. Pues es que ahí entran un montón de aristas, ¿no? De hecho, la medicina preventiva es hoy en boga. Si hablamos de hace aproximadamente 30 años, la medicina curativa era, como dicen los chavos, la neta del planeta. Todo era curar, porque eso era la base de la medicina. Sin embargo, ya estamos más en una medicina preventiva viendo los orígenes de cada situación desde el punto de vista del estudio médico. Sin embargo, hay muchos puntos que no se logran entender. O sea, hay cuestiones que sabemos que si tienes obesidad, la posibilidad de que desarrolles diabetes es muy alta. ¿Pero por qué te pusiste obeso? Bueno, porque tu ingesta alimentaria está desbalanceada. ¿Por qué está desbalanceada? Por tus características de vida, por tus características laborales. ¿Por qué tienes estas características Genética laborales? Claro. Venimos de una situación donde los indígenas, por ejemplo, nuestro pueblo fue conquistado, entonces no comían, y entonces el cuerpo del mexicano acostumbró a que lo que entraba se guardaba en forma de grasa. Por eso el mexicano la genética está muy dada a la diabetes. O sea, somos barrigonzones, ¿no? Y con acúmulo de grasa aquí. ¿Por qué? Porque era una defensa del cuerpo. El cuerpo lo que hizo es guarda grasa ahí porque no sabes cuándo vas a volver a tener energía, ¿eh? Abusado. Entonces el cuerpo en su habilidad dice, lo guardo. Que es y muy entonces sabio. esa genética, esa adaptación que hizo el organismo para no morirse en ese momento, es lo que hoy tenemos como una modificación para la diabetes. Fíjate cómo está el asunto. Entonces estamos hablando que al momento de no comer, generamos acúmulo de grasa para que precisamente tuviéramos energía. Y esto sucede mucho. Si vemos al empresario, al obrero, a la persona que se va a trabajar, que sale a trabajar a las 6 de la mañana de su casa, que nada más se toma un vaso con leche, si le toma el vaso, si es si que no hay, es primero un cigarro si y no una es un coca. cigarro o un café, y Claro. vuelve a comer por ahí de las 12 del día, que estamos hablando 6 horas sin comida, y que la comida que come es comida chatarra, y de ahí vuelve a comer hasta las 6, 7 de la noche, ¿dónde crees que se va todo eso? Claro, Alfonso. Y tiene un acúmulo, y ese acúmulo se traduce en enfermedades varias. Fíjate, entonces, la salud es educar a la persona en todos estos sentidos. ¿Para qué te sirve alimentarte? O sea, no es tan simple el alimentarse. El alimentarse es tener una serie de elementos fundamentales, como decía Angie, ¿no? El hecho de tomarse un tecito, pues no nada más es tomarse el tecito y ya no. Hay que saber qué tecito, a qué horas, en qué concentración. Entonces estamos llegando a un punto donde realmente como sociedad hay una preocupación a nivel global de recuperar el sentido de lo que es la salud, la calidad de vida, porque vivimos más, pero vivimos en una agonía. O sea, finalmente ya cumplió los 60, pero entonces ya no se puede mover, como tú mencionabas. Ahora, antes. Esta parte de los últimos 30, 40 años, o donde hay el boom tecnológico por parte de la ciencia, la queja o lo que uno escucha básicamente es que el médico se volvió frío, distante. O sea, se volvió un poco como yo soy dador de vida o el que testimonio la muerte, ¿no? Y dejó de ser el médico comunitario. El médico, cuando aparecen los holísticos, empiezan a tomar esa figura. Entonces no te pregunto, tómate estas aspirinas, sino, ¿cómo está tu familia? No te doy 15 minutos, te doy una hora. Exacto, soy tu amigo. Era esa figura que existía del médico de cabecera, que era parte de la familia, desapareció. Para entrar en una industria donde tú vas y como si fueras automóvil, ¿no? Te cambian las llantas, sales y oiga, señorita, ni siquiera te preguntan el nombre, ¿no? Claro, te piden la tarjeta. Entonces, el sentido, yo creo también de salud también tiene que ver mucho con el trato. Por un lado, pero también hay que entender que en esa época eran menos personas de las que hay hoy. Claro. ¿No? Entonces, también si queremos responder en un sistema de salud a esta cantidad de personas, el sistema de salud no está respondiendo porque de verdad hay un exceso, ¿no? De personas. Pero entonces también la salud es una cuestión de comunidad. Sí, claro. De hecho, para la salud se tiene que comprometer todos.
O sea, la situación no solamente está en los médicos, no solamente está en los dadores de salud, está en que la comunidad realmente quiere estar sana. Claro. Que realmente tenga ese concepto como un concepto de vida. Y esa es nuestra preocupación, hablando de comunidad. Queremos ser parte de su comunidad, queremos que nos escriba, que se comunique con nosotros. En Facebook es Diagnóstico de Vida TV. En Twitter es Diagnóstico TV. @Diagnóstico TV. Y el WhatsApp. Y el WhatsApp 55 28 98 90 08. Pues esto va a ser una especie de consultorio para usted. Los estamos esperando. Ahora regresamos. Pues estamos regresando al último segmento de Diagnóstico de Vida. Muy contento de trabajar con un equipo que me parece que es una coincidencia el que puedan. A mí me da mucho gusto que un doctor alópata y una doctora en sanación se puedan conjuntar y tener un diálogo, que esto raras veces ocurre. Normalmente son escépticos ambas partes del enfoque, ¿no? Es muy Yo difícil. creo que lo que coincide es la parte... De hecho, ya traigo... No es cierto. Sino como lo ven con recelo. La parte humana, ¿no? Sí, claro. Entonces, a mí me llama mucho el que podamos coincidir en el diagnóstico de vida, porque normalmente se escucha el diagnóstico de enfermedad o diagnóstico de muerte. Entonces, el diagnóstico de vida nos lleva a aprender a ser sanos, Así es. a tener una actitud ante la salud. ¿Cómo influye, Angélica, Mario, tu entorno para aprender a ser sano? O sea, por ejemplo, algunos me preguntarán por qué estoy en un programa de Sí, era de lo que yo salud te iba a decir. y qué ando haciendo aquí. ¿Qué haces aquí? Tú, Yo parto todo un con el bailarín. refrán que decían los abuelos, ¿no? Sin salud no hay nada. Entonces yo aprendí a ser sano porque la salud te hace una persona feliz. Cuando tú estás sano, aunque estés en otra área de tu vida bajo, estás vibrando en otro sentido muy bien. Claro. Entonces compensa. Pero si no tienes salud, eso lleva a descomponer todo el mapa de lo que es tu vida, ¿no? Sí. Fíjate que yo agregaría algo todavía más sustancioso. Aún más allá de la salud es la actitud y la visión que tienes con respecto a la vida y con respecto al momento en el cual estás. Está comprobado que cuando hay una actitud de vida, o sea, de buscar vivir bien, aunque tengas un proceso de enfermedad, logras que la enfermedad se vaya minimizando. Esto hay unos estudios muy buenos, sobre todo en diabetes. En diabetes se encontró que cuando la persona baja los niveles de ansiedad a un nivel bastante importante, la cantidad de medicamentos se reduce y las cifras de glucosa bajan de manera notable. Claro. Y la posibilidad de las alteraciones subsecuentes a la diabetes, como sabemos que son la retinopatía diabética y entre otras tantas, no se presentan. Entonces, por un lado, cuando tienes salud eres potente, haces lo que quieras, produces, haces programas de televisión, lo que tú quieras. Incluso resulta que la gente es atractiva. Ah, sí, claro. O sea, los atletas, Sí, por claro. ejemplo... Pues ven a mí, amigo. Pues Claro, no. nosotros, bueno, irradiamos. Tenemos Estoy un dichosa. magnetismo animal. Me siento muy honrada. Oye. Estoy al lado de dos grandes caballeros. Si no me echo el cebollazo, no, es que si te echamos cebollas nosotros nos metemos en problemas con nuestras esposas. Entonces, Sí, debe ser. Y nos están viendo. Entonces, saludos, por cierto, a mi esposa Araceli. Ahora- ¿todo bien? ¿Esto influye en la capacidad de generar energía? ¿La salud tiene algo o mucho que ver con la Sí, energía de las personas? realmente ya se ha demostrado, inclusive con el cáncer, que las personas, como decía Mario, bajan el nivel, están tranquilas e inclusive llegan a sanar del mismo cáncer. Y empiezan a energetizarse. ¿Qué es lo que te viene a opacar? Es como si tú le echaras ácido, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, es como si le echaras ácido a tu cuerpo. Entonces te va quemando de alguna manera. En el momento en que tú empiezas a ver qué es lo que te preocupa, qué es lo que te angustia y si eso vale la pena, ¿no? Y aquí está la parte interesante, porque Mario alguna vez comentaba, hemos coincidido en algunas veces, y me decía los neurotransmisores. Entonces, la parte que es sanación, que durante milenios se pensaba como energía, ¿la ciencia descubre que hay neurotransmisores? Sí, claro, esa es otra historia. Precisamente los neurotransmisores como la serotonina, dopamina, noradrenalina, entre otros tantos, que se descubrieron Todas las precisamente, aninas. todas las ninas, que se descubrieron en los años 90, precisamente, que fue la década del cerebro, y que se pudo entender mucho mejor cómo funcionamos, no totalmente, pero mucho mejor, y que se dio pie a nuevos descubrimientos en nuevos fármacos que han favorecido
que las personas tengan vamos a decir, una rápida acomodación de estos neurotransmisores y por consecuencia tener una visión mejor de su situación, más no que solucionen el problema, que eso es muy importante. Se ha malentendido el hecho de dar psicofármacos para cualquier cosa. Cuando salió en Estados Unidos el Prozac, ¿no? Que fue así como que el boom, te quitaba callos y juanetes. Entonces era como que Prozac el boom. para todo. Para todo. Ahora es Rivotril. Y siempre habrá... Porque precisamente cuando baja tus niveles de ansiedad, aumenta tu intensidad de vida, pues dices, no hay bronca, me siento bien, pero no has resuelto el problema. Ahí es donde entra la psicoterapia. Precisamente cuando yo trabajo con mis pacientes, el proceso de psicoterapia es, a ver, ¿dónde fue donde se quebró el asunto? ¿Desde dónde partió? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo abordaste? ¿Cómo lo entendiste? Partiendo de la persona, no de mí, ¿no? Creo que esto es muy importante, que sería un tema muy importante que viéramos en algún otro programa, que es precisamente qué es lo que es una psicoterapia. Porque a veces creemos que el psicoterapeuta es el que da respuestas y nosotros no damos respuestas. Ayudamos a que la persona encuentre las respuestas en razón de su propia vida y su propio entorno. Entonces, es eso, responsabilizar a la persona de su salud, pero no entendiendo que la responsabilidad es una losa enorme. Al contrario, la responsabilidad es una situación tan grata y tan maravillosa, porque buscar la salud es eso, es vivir. Y disfrutar. Sí, va haciendo pausa. Gracias a Areli que nos mandó un mensaje. Y Araceli nos mandó un mensaje. Nos pide el tema de autoestima. Y también Marta García nos felicita y Eva Mena. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué lindas que ya nos están viendo dos. Tres. Hoy es un día, y aclaramos, hoy es un día de exposición para que nos conozcan, nos vean, nos critiquen y vean todo lo que estamos hablando en términos generales. Así es. Es como una celebración, como le llamamos, una lluvia de ideas, porque lo que nos interesa, y algo que lo comentan en sus mensajes, que es accesible. Porque normalmente tú hablas con un médico, te dice, la tía, benzina, la oxocina, y dices, ¿qué me dio? Sí, ¿qué dijo? O vas con el sanador holístico y te dice, no, porque tú tienes acá el chakra 94. Sí. Entonces, hacerlo accesible, porque yo creo que vivimos una sociedad que se ha transformado, una sociedad que nos permite toda esta gran maquinaria que es la internet, los medios de comunicación, la capacidad de elegir. Exacto. Porque hoy puedes aprender a tu computadora y puedes elegir. Y ahí también hay un peligro de que puedes elegir incorrectamente. Ese es el gran peligro, amigo. O sea, realmente tener mucha información no garantiza que la persona tenga la posibilidad de hacer bien las cosas. Tenga la sabiduría. Porque generalmente lo que hace, entre más acúmulo de información tienes, no fijas tu pensamiento en una línea. Y cuando el pensamiento no está fijado en una línea, no se desarrolla algo que se llama cognición, que es la capacidad de discernir y tomar buenas decisiones. Claro. Y para tomar buenas decisiones se creó este equipo. Algo que es muy importante, ustedes tienen la obligación como televidentes, cuando vayan a un médico, de la clase que sea, pídanle sus títulos, pídanle su experiencia, ¿sí? Y si les empiezan a decir que la crema milagrosa, que con esta terapia te... El champú. No, el champú, cosas parecidas. Sí, que ya te vas a curar o lo que sea, pues... En cierto sí, pero tampoco es la cura milagrosa. Tenemos una responsabilidad nosotros, yo como les digo, en consulta yo tengo el 80% de responsabilidad, porque estoy dando la consulta, y el paciente tiene el 20%. Y afuera se revierte. El paciente tiene el 80% y yo tengo el 20%. Y esa es la parte ¿Sí? que este programa, la intención es que tengan la capacidad de discernir. Exacto. Porque a través de la exposición, cuando hablemos aquí de comida orgánica o cuando hablemos de un tema como es el Reiki, la gente va a tener la exposición. Exacto. Y la capacidad de discernir, que es entender. Porque normalmente dicen, ve con fulanito tal, te dan unos masajes que bueno, y te ponen unas placas, que unas máquinas, y la gente va, gasta un dineral de dinero para una cura milagrosa que no existió. Porque muchas veces es otro la enfermedad que tiene, ¿no? Fíjate que yo le he comentado a muchos pacientes, si saben identificar un buen médico, cuando mis pacientes llegan a psicoterapia o a una cuestión médica y entonces se quedan pensando. Generalmente el buen médico es aquel que avienta un choro mareador terrible y que te habla acerca de los problemas de la mitocondria, bla, 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 y entonces tú te quedas, wow, ¿cómo sabe este cuate? Me habla en un lenguaje que no conozco. Es buenísimo. No, y cuando llega con su familia, ¿qué te digo que tienes? No sé, pero estoy con alguien muy bueno. Entonces, tenía de techo a piso muchos diplomas. Sí, diplomas. Y cuando realmente, ¿cómo te das cuenta? Es cuando te sientes bien con la persona desde que llegas. Sí.
cuando hay esta cuestión empática, ¿no? Cuando hay esa situación de que, sí me entiende, sí sabe lo que está, y aparte yo me siento bien con esta persona. Y fue el gran encuentro que tuvo Patch Adams, ¿no? Cuando sí, se pone la nariz de payaso, sí, claro, y dijo, vamos a reírnos, ¿no? Es que es quitarse la bata. Vamos a quitarles este claro, peso a los niños que tienen enfermedades terminales y vamos a celebrar la vida. La vida. O sea, que es maravillosa y no dejar de ser un niño. Y entonces los ven como pacientes y ya casi como... A mí me pasó alguna vez que fuimos a hacer labor en los lugares para ancianos. Ya, que nos dijeron, ya no vengan, porque entonces los actores empezaron a escuchar a los viejitos y empezaban a llorar. Decían, no nos funciona, los deprimen más. Entonces nos dieron cursos para poder estar con las personas y pasarla bien, claro, no pasarla mal. Escucharlos, pero decir, que llorar también es bueno, ¿eh? Sí. Pero no tanto. Claro, pero no la idea. La idea es cuando vas a una visita, es empatía y que la pasas bien, que canten, que bailen. Fue una experiencia que también tiene que ver mucho con la salud, claro, que es el estado y es entender, de ánimo. Amigo. Fíjate que ahorita que mencionas a Patch Adams, una de las broncas fue que no detectó uno de sus pacientes que tenía esquizofrenia y en un brote esquizofrénico mató a su pareja. Entonces, también hay que tener en cuenta que los acercamientos tienen que ser con conocimiento de causa, ¿no? Cuando tú llegas a un lugar a evaluar a alguien es porque tú ya conoces. Es como los carros. Si tú no tienes ni idea cómo funciona un carro y vas con el mecánico y él te dice que es el soporte no sé qué, con la chafaldrana no sé qué, y te dice, te salen 30,000 pesos, dices, pues ni modos. Y era nada más que se les cayó el escape. Pero si no tienes ni idea cómo funciona, ahí te truena. Cuando tú tienes una idea, es diferente. Que eso es lo que queremos en Diagnóstico de Vida, que nuestro público tenga conocimientos para que pueda acudir a cualquier servicio y pueda pedir lo que realmente necesita. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta opinión. Y bueno, se nos acabó el tiempo. De verdad, caray. Angélica, muchas gracias. Mario. Y bueno, redes sociales. Redes sociales en Facebook, Diagnóstico de Vida TV, en Twitter, @Diagnóstico TV, y en WhatsApp 044 55 28 98 90 08. Mario, último comentario. La salud es responsabilidad de todos, suena como eslogan político, sin embargo, sí. Así es. Y para buscar la salud, en primera instancia tienes que estar feliz. La felicidad es un concepto tan abstracto que realmente lo construyes día con día. Cuando tú te levantas y abres los ojos y dices, hoy voy a ser feliz, es porque vas a ser feliz y estás feliz. Y eso se lo reproduces a las demás personas. Y cuando te reproducen a las demás personas, todo en tu entorno está feliz, entonces sonríes y te la pasas toda. Claro, y si no estás feliz, no te preocupes, te ayudamos a cómo ser feliz. Vamos a traer invitados de calidad que sepan hablar del tema, que conozcan el tema, y te esperamos. Claro. Yo estoy muy contento, agradezco a Uno Más Uno, al canal 145 Total Play, este voto de confianza, esta oportunidad de abrir un espacio al diálogo, a la discusión, a la exposición, al debate, porque nunca había sido tan prioritario entender la salud y diagnosticar vida. Muchas gracias, los esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde, aquí, por 145 de Total Play. Muchísimas gracias, excelente noche. Mario, Ariel, gracias. Angie, gracias. Querido público, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Buenas noches.